Yo soy salud de los enfermos. Soy la Dama Blanca de la Paz. Soy vuestra madre, mi madre del Verbo. Hola, antes de leeros un mensaje de Dios a Santa Catalina de Siena del libro El Diálogo, quiero decir lo siguiente, a modo de introducción. 1. Hace un rato he escuchado un directo de un canal YouTube en el que un sacerdote católico denuncia a la jerarquía eclesiástica y dicho directo os lo dejo para que podáis verlo y escucharlo abajo en un enlace en descripción del vídeo. 2. Pero antes del segundo punto, es que lo que ahí se dice en ese vídeo está muy relacionado con este mensaje del Señor a la Santa de Siena del siglo XIV. Y 2, al tiempo que escucháis, os recomiendo que penséis en Benedicto XVI y Juan Pablo II, por un lado, y por otro en Francisco, y también en los religiosos. Algunos se mantienen en la tradición católico-apostólica y otros aceptan la actual, que se quiere implantar poco a poco, la sinodal. A ver qué impresiones quedan en vuestra mente y en vuestra alma, infundidas por la palabra divina. Y después, si quieren ustedes, si vosotros lo deseáis, compartid en la caja de comentarios. Gracias. Los buenos ministros. El deber de la corrección según justicia, vida de los buenos ministros, recapitulación sobre su dignidad. Excelencia de las virtudes y obras de los buenos y virtuosos ministros. Tienen las propiedades del sol, corrección de sus súbditos. Habla el Señor. A Santa Catalina de Siena. Ahora, para dar consuelo a tu alma y mitigar el dolor por las tinieblas de aquellos desgraciados súbditos, abre los ojos de tu entendimiento y mira dentro de mí, sol de justicia. Verás los gloriosos ministros que, habiendo administrado el sol, han tomado la condición de sol. Te dije de ellos que habían recibido las propiedades del sol, y así con el olor de su virtud mitigan la pestilencia y con su luz disipan las tinieblas. A esta luz quisiera que tuvieras las tinieblas y defectos de mis ministros. Como te dije de Pedro, el príncipe de los apóstoles que recibió las llaves del reino, te repito lo mismo de los otros que han sido ministros en este jardín de la Santa Iglesia, o sea, que han administrado el cuerpo y la sangre de mi Hijo unigénito, sol del mundo, no dividido, y todos los demás sacramentos de la Santa Iglesia. Cada sacramento, colocado en diversos grados según su estado, vale para dar la gracia del Espíritu Santo, y todos dan vida en virtud de la sangre. ¿Con qué la han dado? Con la luz de la gracia que procede de la verdadera luz. ¿Esta luz está ella sola? No. No puede encontrarse sola la luz de la gracia ni puede estar dividida, sino que o se halla entera o no hay ni rastro de ella. Quien se halla en pecado mortal está por lo mismo privado de la luz de la gracia. Quien tiene la gracia tiene iluminados los ojos de su inteligencia. Conociéndome, pues, aquel a quien he dado la gracia y la virtud que la conserva, y por esa luz conoce la miseria y la causa del pecado, es decir, el amor propio sensitivo, aborrece el pecado. Al hacerlo recibe el calor de la caridad divina en su afecto, porque el afecto sigue al conocimiento, recibe el calor de esta gloriosa luz cuando sigue la doctrina de mi dulce verdad, por lo que queda llena la memoria con el recuerdo del beneficio de la sangre. Ves, pues, que no se puede recibir la luz sin recibir el calor y el color por hallarse íntimamente unidos y ser una misma cosa. Tampoco puede una potencia del alma estar preparada para recibirme a mí, verdadero sol, sin que las tres estén preparadas y unidas en mi nombre. Porque enseguida los ojos del entendimiento se elevan con la luz de la fe sobre lo sensible, mirándose en mí, y el afecto va detrás, amando lo que vieron y conocieron los ojos del entendimiento, y la memoria se llena de aquello que ama el afecto. En cuanto las tres potencias están preparadas, el alma participa de mí, sol, iluminándola con mi poder y con la sabiduría de mi Hijo unigénito y la clemencia del fuego del Espíritu Santo. Estos ministros
Han adquirido las propiedades del sol, es decir, hallándose vestidas y llenas las potencias del alma con mi verdadero sol. Hacen lo que el sol, que calienta, ilumina y con el calor hace germinar la tierra. Lo mismo ocurre con estos dulces ministros míos, elegidos, ungidos y enviados al cuerpo místico de la Santa Iglesia para administrarme a mí, sol, es decir, el cuerpo y la sangre de mi Hijo unigénito, junto con los otros sacramentos que tienen vida en esta sangre, administran temporal y espiritualmente, o sea, alumbrando al cuerpo místico de la Santa Iglesia con la luz de la ciencia sobrenatural, con honesto color y santa vida, esto es, siguiendo la doctrina de mi verdad y repartiendo el calor de la ardentísima caridad. Con su calor hicieron que dieran fruto las almas estériles, iluminándolas con la luz de la ciencia, con su vida santa y ordenada arrojaron las tinieblas de los pecados mortales y de la mucha incredulidad y ordenaron la desordenada vida en que vivían por las tinieblas del pecado y por la frialdad causada por la falta de caridad. Ves, por tanto, que son sol, porque han tomado de mí las propiedades de él, pues por afecto de amor son una cosa conmigo y yo con ellos. Cada uno según el estado para que les he elegido ha iluminado la Santa Iglesia. Pedro, con la predicación, doctrina y al final con su sangre. Gregorio, con su ciencia y santos escritos y con el ejemplo de su vida. Silvestre, en la lucha con los infieles y especialmente con las disputas y pruebas que dio de la santa fe, en palabras y obras. Si vuelves tu mirada a Agustín, al glorioso Tomás, a Jerónimo y a otros, verás cuánta luz han proyectado sobre esta esposa, disipando errores, como luces colocadas sobre el candelero, en verdadera y perfecta humildad. Como hambrientos de mi honor y de la salvación de las almas, comían este alimento a la mesa de la Santísima Cruz, los mártires con su sangre cuya fragancia subía a mi presencia. Con esa fragancia y la de la virtud y con la de la ciencia hicieron fecunda a esta esposa, difundieron la fe, y muchos pasaron de la oscuridad a la luz y brilló en ellos la luz de la fe. Los prelados puestos en el cargo del gobierno de Cristo en la tierra me ofrecieron el sacrificio de la justicia con santa y honesta vida. La margarita de la justicia resplandeció en ellos y en sus súbditos con verdadera humildad, ardentísima caridad y con la luz de la discreción. Me dieron lo que debía en justicia, o sea, la gloria y alabanza a mi nombre. Se dieron a sí mismos el aborrecimiento y desagrado de los sentidos, despreciando los vicios y abrazando la virtud con la caridad mía y la de su prójimo. Pisotearon la soberbia con la humildad y como ángeles caminaron a la mesa del altar. Celebraron la misa ardiendo en el horno de la caridad con pureza de corazón y del cuerpo y con sinceridad de espíritu. Y como antes se habían hecho justicia a sí mismos, por eso hicieron justicia a sus súbditos cuando vieron que vivían virtuosamente. Los corregían sin temor servir alguno, porque no se fijaban en sí mismos, sino solo en mi honor y en la salvación de las almas, como buenos pastores, imitadores del buen pastor, mi verdad. Yo les concedí gobernaros a vosotros, ovejuelas, y quise que ofreciesen su vida por vosotros. Ellos han seguido sus huellas, y por eso corrigieron y no dejaron pudrir a los miembros por falta de llamarles la atención. Lo hicieron caritativamente con el ungüento de la benignidad y la aspereza del fuego, quemando la llaga del vicio con la reprensión y penitencia, mayor o menor según la gravedad del pecado, y por corregirlos y decir la verdad no se preocuparon de la muerte. Fueron verdaderos hortelanos, que con solicitud y santo temor arrancaron las espinas de los pecados mortales y pusieron las plantas fragantes de virtud. Con ello los súbditos consiguieron el santo temor de Dios y crecieron como flores olorosas en el cuerpo místico de la Santa Iglesia, porque corregían sin temor servil, por no ser paniaguados de ningún señor, como en ellos no había veneno de culpa de pecado. Por eso practicaron la santa justicia, reprendiendo varonilmente y sin temor alguno
Esta era aquella joya en la que brilla la justicia, pues da la paz y la luz a las mentes de las criaturas y les hacía permanecer en el santo temor estando los corazones unidos. Por esto quiero que sepas que por ninguna otra causa han venido tantas tinieblas y divisiones al mundo entre los seculares y religiosos, clérigos y pastores de la Santa Iglesia, que por haber faltado la luz de la justicia y haber llegado la injusticia. Ningún estado puede conservarse en estado de gracia, ni la ley civil ni la divina, sin la santa justicia, porque el que no es corregido y no corrige, hace como el miembro que ha comenzado a gangrenarse. Si el mal médico pone inmediatamente sobre ese miembro únicamente el ungüento y no cauteriza, todo el cuerpo se corrompe. Así el prelado y otros señores que tienen súbditos, si ven que el miembro de su súbdito está gangrenado por la pestilencia del pecado mortal y pone lo primero el ungüento de la lisonja sin reprensión, nunca lo curará, sino que echará a perder a otros miembros que están unidos al mismo cuerpo, es decir, en un mismo pastor. Pero si es verdadero y buen médico de aquellas almas, como lo fueron estos gloriosos pastores, no aplicará el ungüento sin el fuego de la reprensión. Si el miembro, a pesar de todo, fuera obstinado en su mal obrar, lo separará de los demás para que no los corrompa con la culpa del pecado mortal. Pero hoy los pastores no obran así, sino que hacen como que no ven. ¿Sabes por qué? Porque la raíz del amor propio sigue viva en ellos, de donde les viene el perverso temor servil. No corrigen por temor a perder cargos, bienes temporales y prelacías. Actúan como ciegos y por ello no conocen el modo de conducirse en su cargo. Si vieran cómo se consigue por la santa justicia la mantendrían, pero como se hallan privados de la luz, no la conocen. Creyendo conservar su estado con la injusticia, no reprenden los vicios de sus súbditos y son engañados por su propia pasión sensitiva, por la apetencia del demonio y por las prelaturas. Tampoco corrigen porque se hallan con los mismos defectos o mayores, se sienten comprendidos en la culpa y pierden la audacia y firmeza, y prisioneros del temor servil hacen como que no ven, y a pesar de todo no corrigen. Se dejan maniatar con palabras lisonjeras y con regalos, y ellos mismos buscan excusas para no castigarlos. En ellos se cumplen las palabras de mi verdad cuando dijo en el Santo Evangelio: son ciegos y guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la fosa. No han obrado ni obran así, si hay alguno, los que han permanecido como dulces ministros míos, de los que te dije que tienen las potencias y condición del sol. Lo son verdaderamente porque en ellos no hay tinieblas, ni de pecado ni de ignorancia, puesto que siguen la doctrina de mi dulce verdad. No son tibios, puesto que arden en el horno de mi caridad, desprecian las grandezas, posición social y placeres del mundo. Por esta razón no temen corregir, pues quien no apetece dominio ni prelaturas no teme perderlas. Reprende con energía, porque no teme quien no siente la conciencia prisionera de la culpa. Por eso esta Margarita no fue oscura en mis ungidos y Cristos míos, sino más bien refulgente. Abrazaron la pobreza voluntaria y buscaron la humillación con profunda sencillez. No se preocuparon de las villanías y calumnias de los hombres, ni de las injurias y oprobios, ni de las penas o tormentos. Eran maldecidos y bendecían, y con verdadera paciencia sufrieron como ángeles en la tierra, y más que ángeles, no por la naturaleza, sino por el cargo y gracias sobrenaturales que les había sido dado para administrar la sangre de mi Hijo unigénito. Son verdaderamente ángeles, porque a estos os los doy para guardaros y para que promuevan en vosotros las santas y buenas inspiraciones. Así lo deben hacer ellos, puestos por mi bondad para protegeros. Por eso tuvieron continuamente los ojos en sus súbditos, como verdaderos guardianes, poniendo en su corazón santas inspiraciones, esto es, presentando dulces y amorosos deseos ante mí por medio de la continua oración, con la predicación y con el ejemplo de vida. Ves, pues, que son ángeles colocados por mi ardorosa caridad como lumbreras en el cuerpo místico de la Santa Iglesia para vuestra protección, a fin de que vosotros, ciegos,
tengáis guía que os dirija por el camino de la verdad, dándoos las buenas inspiraciones por la oración, ejemplo y doctrina. Con qué humildad gobernaban y trataban a sus súbditos, con qué esperanza y con qué fe tan viva, porque no se preocupaban ni temían sino de que a sus súbditos les faltasen los bienes temporales, y por ello distribuían entre los pobres los bienes de la Santa Iglesia. Observaban con perfección lo que estaban obligados a cumplir, es decir, repartir los bienes temporales a los pobres conforme a sus necesidades. No los acumulaban y a su muerte no quedaba mucho dinero y algunos hasta dejaban a la Iglesia en deudas a causa de los pobres. Esto provenía de su generosa caridad y de la confianza que tenían en mi providencia. Carecían de temor servil y por eso no temían que les faltase algo espiritual o temporal. La señal de que la criatura confía en mí y no en sí misma es no tener temor servil. Los que tienen puesta la confianza en sí mismos son los que temen y tienen miedo hasta de su sombra y andan con la duda de si les faltará el cielo y la tierra. Con este temor y confianza pecaminosa toman la desgraciada preocupación de adquirir y conservar las cosas temporales, que parece que se echan las espirituales a la espalda y no hablan sino de cuidados. No piensan los desgraciados faltos de fe y llenos de soberbia que yo soy quien proporciono todas las cosas necesarias al alma y al cuerpo. En la medida en que confiéis en mí, en la misma os dará mi providencia. Los miserables presuntuosos no miran que soy yo aquel que soy, y ellos los que son nada. Su existencia y todo lo que sigue a ella lo han recibido de mi bondad y por eso se enorgullece en vano de su trabajo el que guarda la ciudad si yo no la guardo. Vano será todo su trabajo si por ella y por su solicitud cree guardarla, ya que soy yo quien la guarda. Quiero que en el tiempo que he dado a los seres racionales y usando el libre albedrío os ejercitéis en la virtud, porque yo os creé sin vosotros, pero sin vosotros no os salvaré. Yo os amé antes de que existieseis. Esto lo vieron y comprendieron aquellos mis hijos amados, y por eso me amaban inefablemente, y por el amor que me tenían, confiaban en mí sin límites y nada temían. No temió Silvestre cuando se hallaba ante el emperador Constantino disputando con los 12 judíos, en presencia de toda la muchedumbre. Creía con fe viva que, estando yo en favor de él, ninguno podría contra él. Del mismo modo los demás perdían el miedo, porque no se hallaban solos, sino acompañados, pues estando en la dirección de la caridad, estaban en mí. De mí recibían la luz de la sabiduría de mi Hijo unigénito, de mí recibían el poder para ser fuertes y poderosos frente a los príncipes y tiranos del mundo, y de mí recibían el fuego del Espíritu Santo, participando de su clemencia y ardiente amor. Este estaba acompañado y acompaña a quien quiere participar de él con la luz de la fe y con la esperanza, fortaleza, verdadera paciencia y gran perseverancia hasta el fin de la muerte. Por lo tanto, ¿ves cómo no se hallaban solos, sino acompañados, y por esta razón no tenían temor? Únicamente se siente solo el que confía en sí mismo, privado de la dirección de la caridad, teme. Cualquier pequeña cosa le da miedo porque se encuentra solo, sin mí, que soy seguridad suma para quien me posee por el afecto del amor. Bien experimentaron esto aquellos gloriosos amados míos, pues nada podía hacer daño a su alma, antes bien ellos hacían daño a los hombres y a los demonios, y muchas veces los tuvieron sometidos por la virtud y poder que yo les había dado sobre ellos. Así respondía yo a la fe y confianza que habían puesto en mí. Tu lengua no podría narrar sus virtudes, ni los ojos de tu entendimiento ver el premio que reciben en la vida perdurable y el que recibirán los que sigan sus huellas. Son como piedras preciosas y se hallan en mi presencia porque les he aceptado sus trabajos, la luz que proyectaron y el perfume de virtud que derramaron en el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Por eso los he colocado en la vida eterna con grandísima dignidad, y reciben felicidad y gloria de mi visión por haber dado ejemplo de vida honesta y santa, y porque con la luz repartieron la luz del cuerpo y sangre de mi Hijo unigénito, lo mismo que por medio de los demás sacramentos. Por esta razón son particularmente amados por mí, tanto por la dignidad en que los puse, ya que son mis ungidos y ministros,
como por el tesoro que les puse en las manos, el que no enterraron por negligencia o ignorancia, sino que lo reconocieron como venido de mí, y lo han tratado con solicitud y humildad profunda, con verdaderas y reales virtudes, como el ser colocado en tan gran excelencia para la salvación de los demás. Nunca se han resistido, como buenos pastores, a llevar las ovejuelas al redil de la Santa Iglesia. Por amor y hambre las almas se expusieron a la muerte por arrancarlas de las garras de los demonios. Ellos se enfermaban, es decir, se hacían débiles con los que lo eran, esto es, muchas veces para que los súbditos no se ofuscaran con la desesperación y para darles mayor confianza en su debilidad, se les mostraban débiles y les decían: yo soy débil como tú. Lloraron con los que lloraban y se alegraron con los que se alegraban, y así dulcemente sabían dar a cada uno su alimento. Los buenos conservaban su virtud de la alegría, no se recomían de envidia, sino que se alegraban con la abundancia de la caridad del prójimo y de sus súbditos, y sacaban del pecado a los pecadores, haciéndose pecadores y débiles ante ellos, con verdadera y santa compasión, y con la corrección y penitencia por sus pecados cometidos. Hacían penitencia por caridad juntamente con ellos, es decir, que por el amor que les tenían sufrían mayor pena que la que les imponían. Algunas veces eran ellos los que en realidad la cumplían, especialmente cuando veían que al súbdito le parecía dura, por lo que aquel acto de repulsa lo convertían en dulzura. Oh, mis amados, se hacían súbditos siendo prelados, siervos, siendo señores y enfermos, estando sanos y libres de la enfermedad y lepra del pecado mortal, siendo fuertes se hacían débiles. Con los tontos y simples se mostraban sencillos y pequeños, y así con humildad y caridad sabían dar a cada uno su alimento. ¿Qué les movía a ello? El hambre y deseo que habían concebido de mi honor y de la salvación de las almas, corrían a tomarlo en la mesa de la Santísima Cruz sin rehusar trabajos, como defensores celosos de las almas y de la Santa Fe. Se metían entre las espinas de numerosas tribulaciones y se exponían a cualquier peligro con verdadera paciencia, ofreciéndome el incienso de los fragantes y férvidos deseos y de la continua oración. Con lágrimas y sudores ungían las llagas de la culpa de los pecados mortales, con lo que obtenían la completa curación si esos pecadores aceptaban ese ungüento con humildad,